básicamente eso es lo que os voy a contar, un poco pues cuál ha sido el camino que yo he recorrido y las cosas que hago y por qué las hago como las hago. Y quiero empezar rindiéndole homenaje a ella. ¿La conocéis? No, porque lleváis toda la mañana aquí encerrados y se ha publicado esta mañana, entonces seguramente no habéis tenido tiempo todavía de verla. Bueno, ella es Fiona Mutesi. ¿Esto sí? Sí, por esto sí. Esta es la última historia que he publicado y ha salido esta mañana y casi que resume muy bien las cosas que me gusta hacer y por lo que las hago. Fiona Mutesi es una chica de Uganda que vivía en Katwe, que es uno de los slums, en un suburbio de Kampala, en condiciones, pues, una zona muy empobrecida, ¿no? Y un día descubrió por casualidad el ajedrez. Había un proyecto en ese suburbio que había puesto en marcha un chico, un antiguo jugador de fútbol, gracias a una organización. Pues él pensó en enseñar a jugar al ajedrez a los niños de este suburbio, pues un poco para que las habilidades que adquirieran les pudieran servir en la vida, pensando que lo que necesitas para jugar... ¿Me avisas con el tiempo? Vale, yo te voy. Para jugar al ajedrez te puede servir y que tiene mucho que ver con las habilidades que ellos desarrollan para sobrevivir en los suburbios. Bueno, pues esta chica descubrió el ajedrez y cuando aprendió a jugar, aprendió muy rápido y enseguida desarrolló un talento asombroso. Tanto es así que a los pocos meses ya estaba compitiendo en campeonatos nacionales, fue la campeona más joven de Uganda, con 11 años, compite en Olimpiadas Internacionales de Ajedrez y Disney ha hecho ya una película sobre ella que se estrena este verano. A mí me gusta contar este tipo de historias y yo creo que contar estas historias que hablan de países que no suelen aparecer en los medios o que cuando aparecen lo hacen con otro tipo de discursos y que hablan en positivo, ¿no? Yo creo que esto es una forma de hacer periodismo de paz que es en lo que yo me formé o me especialicé y lo que hice o lo que hago ahora ya menos desde la academia y ahora lo hago sobre todo pues desde la práctica. Este es mi momento autobombo, que está muy bien la historia y es muy inspiradora, de verdad muy bonita, tiene mucho mérito lo que ha conseguido. Bueno, nosotros los pacifistas somos los realistas. Seguramente muchos que si estudiáis aquí habéis oído ya esta frase de, no sé si de Vicente Martínez Guzmán, porque ya no da clase aquí, ¿verdad? Pero viene mucho por aquí y sus discípulas y discípulos están aquí, seguro que os lo dicen también, ¿no? Yo me considero una persona pacifista y por lo tanto realista. ¿Por qué? Porque yo creo que hay mucha paz que contar y que no se cuenta. Y como decía Martínez Guzmán, yo esto lo escuché hace 10 años en un posgrado de Cultura de Paz en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es de las pocas cosas que recuerdo porque soy muy olvidadiza, se me olvidan mucho las cosas. Pero hay algunas que se me quedan muy bien clavadas en la memoria y esta se me quedó. Y él decía que nosotros los pacifistas somos los realistas porque hay mucho sufrimiento en el mundo y eso es una realidad y eso, aliviar un poco ese sufrimiento es lo que nos mueve a los que decidimos pues, entregar o dedicar nuestra vida a trabajar por la paz desde el ámbito que sea, desde la investigación, desde el activismo, desde periodismo también. Y esto un poco resume pues, los últimos años de mi vida. Mi formación, o unos primeros años más enfocados en la academia y en la formación de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hice 2 posgrados, uno en Cultura de Paz y otro en Comunicación de la Paz y los Conflictos. Luego en el UDESP
del que formo parte, donde hice estudios de doctorado, y luego la Universidad Miguel Hernández, donde tuve también la suerte de estar un año y de dar clase, de dar prácticas de redacción periodística. Y a mí eso, que fue en 2012, me volvió a encender y a avivar un poco la chispa de escribir. Y cuando, pues por las circunstancias de la crisis y las historias, la universidad terminó el contrato que yo tenía y tuve que decidir un poco, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y me dije, pues escribir. Y apareció, en poco tiempo se creó el diario.es, y poco tiempo después nació Desalambre como sección. Había escrito antes en Periodismo Humano de vez en cuando, y bueno, y tuve la suerte de desde el principio de esta sección empezar a escribir con ellos y a colaborar regularmente con Desalambre y con Gabriela Sánchez, que es la crack que está sacando adelante esta sección. Y luego hay otra parte también que creo que influye un poco en las cosas que hago y por qué las hago, que es el activismo. Tanto en Amnistía Internacional como en WILF España, donde también trabajamos desde un enfoque feminista, pacifista, y bueno, en concreto sobre el trabajo de las mujeres en la construcción de la paz y el control del comercio de armas para evitar la violencia de género. No tengo reloj, por lo tanto voy súper perdida y no puedo controlar mucho el tiempo. Tú sigue, yo te digo cuando sí. se te acabe el tiempo. Ya, pero como se me acabe pronto. O te digo 5 minutos. No pasa nada. Bueno, para ubicarnos, una de las cosas que he aprendido estos años es, y que es básico, lo aprendes y se te queda ahí, es el triángulo de las violencias. Cuando ves el triángulo de las violencias de Galtung, el mundo ya lo percibes de otra manera. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos también como periodistas. La violencia directa, que es la que se ve, las agresiones, la violencia física, atentados, etcétera, o sea, lo que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación. Y luego hay otras violencias culturales y estructurales que son la base que generan esa violencia directa. Como os decía, las violencias estructurales o culturales no son tan visibles, y eso nos atañe mucho como periodistas, ¿no? Para plantearnos cómo contamos las cosas o qué cosas contamos. Y sin embargo, la violencia directa es muy visible, porque todos estamos cansados y saturados de ver contenidos violentos. Esto se traslada también a la paz. El triángulo, o sea, el vértice del triángulo, la violencia directa, tiene su contraparte, que es la paz negativa, que es como los medios nos suelen contar la paz, ¿no? Como, bueno, hay paz porque hay ausencia de guerra, porque se ha firmado un alto el fuego, y no nos cuentan otros conceptos, otras paces, que es lo que se llama paz positiva, que es entender la paz como la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas, justicia, equidad, resolver los conflictos por formas no violentas, y entender la paz como un proceso social. Por eso a veces es tan difícil trasladar mediáticamente la paz. Bien, por la forma en la que los medios nos cuentan las cosas, los medios están contribuyendo a perpetuar una cultura de la violencia que tiene pues todas estas características, frente a una cultura de paz, que es como la definió la UNESCO en 1989, fundada en otro tipo de valores como la justicia, la solidaridad, los derechos humanos, la igualdad, etc. Bien. Pues en estos años de leer, de estudiar, de aprender, me fui topando con algunos autores que decían cosas que tenían mucho que ver con lo que yo sentía o con cómo yo sentía que debía ser el periodismo o lo que yo quería aportar como periodista, ¿no? Por ejemplo, Lederach dice que si comunicamos a los demás que hay gente que trabaja para interrumpir el ciclo de la violencia
o tratar de resolver y transformar el conflicto, se puede ayudar a extender un sentido de responsabilidad común dentro de la dimensión sistémica de los conflictos contemporáneos. Es decir, si solo contamos que para resolver problemas terroristas hay que hacer una mayor ofensiva en la versión Francia, ¿no? Solución Hollande. Pues si solo recibimos ese discurso, vamos a normalizar o naturalizar que esa es la forma normal o sí, habitual de responder a esas formas de violencia, ¿no? Si contamos o si visibilizamos que se pueden resolver los conflictos de otra manera, podemos ir, yo soy optimista, pues transformando un poco la mentalidad, ¿no? Esto de construir la paz en las mentes de los hombres y las mujeres. Bien, sin embargo, hay estudios que dicen que el 75% de los programas de televisión que se emiten en horario infantil, el héroe o el protagonista se enfrenta al enemigo matándolo o golpeándolo. Nos faltan modelos de personas que se enfrenten a los conflictos de una manera pacífica y positiva. Si no tenemos modelos, pues entonces pues tenemos el mundo que tenemos, ¿no? Y otro autor decía que, o abogaba por la evolución de los paradigmas periodísticos de manera que hagan posible que la profesión contribuya a una resolución de los conflictos más eficaz, a una resolución no violenta. Así rápidamente este cuadro lo que viene a decir es que si eres una persona de un país élite y te pasan cosas o negativas o positivas, tienes muchas más posibilidades de aparecer o de convertirte en historia que si eres una persona de un país no élite y te pasan cosas negativas. A lo mejor sales, pero muy poquito, y si te pasan cosas positivas, pues ya olvídate, porque eso a nadie le interesa, ¿no? Y por eso, pues bueno, se construye una imagen de África como la que se construye, etc. Hablando a grandes rasgos, porque por suerte, como diría un profesor de Barcelona, Xavier Giró, hay muchas grietas y yo creo que cada vez más y cada vez hay más espacios para contradiscursos contrarios a las tendencias dominantes. Y bueno, a mí lo que me interesa es, pues esto. Que luego veremos algunos ejemplos. Así llegamos al periodismo de paz, que voy a pasarlo también muy rápidamente, porque daría para una clase entera, ¿no? Pero se puede entender como cuando los editores y los reporteros toman decisiones sobre qué historias contar y cómo contarlas, que crean oportunidades para que la sociedad, las personas, consideren y valoren respuestas no violentas al conflicto. Dice Galton que el periodismo de paz aporta una visión mucho más realista de lo que sucede en el mundo, ¿no? Nosotros los pacifistas somos los realistas. ¿Por qué? Porque en el mundo hay mucha violencia, es cierto, y hay que contarla, es cierto. ¿Y cómo contarla? Pues bueno, desde el periodismo de paz también se dan unas pautas para hacerlo de manera constructiva, pero también hay mucha paz y es noticiable, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no es convertible en noticia la paz? Es que tendemos a pensar en la paz como algo súper abstracto y yo creo que por eso cuesta, ¿no? Y también por las dinámicas propias de los medios, ¿no? Pero contar que una chica en Uganda que vivía en un suburbio descubre el ajedrez y eso cambia su vida y le permite tener una educación, le permite que su madre y que su familia vivan en mejores condiciones de las que vivían, eso es contar paz también. Y es contar la paz de la base del triángulo. Hay muchos obstáculos para hacer esto, muchísimos, culturales y estructurales, lo de la objetividad, lo de que las buenas noticias no son noticias, las propias listas de lo que son valores noticias que estudiamos año tras año en la universidad, ¿no? y sin plantearnos pues, que porque esta lista dice que es noticia primero lo que pasa aquí, lo que le pasa a mucha gente, etc. Bueno, pues son mantras que vamos adquiriendo y bueno, que consideramos que son así porque las cosas son así, siempre se han hecho así
y nos integramos en redacciones y asumimos la forma de trabajar. Y también hay otros obstáculos estructurales, como el hecho de que la información se haya convertido en una mercancía, ¿no? Y sobran también los ejemplos de esto. ¿Cuáles son las noticias más vistas? Los clics, ahora que estamos en la dictadura del clic, ¿no? Las rutinas productivas que os decía antes, o el esencialismo discursivo que a veces también provoca una serie de discursos. ¿Ya? Aún te quedan 15, 10 minutos. Ah, vale, estupendo. O 15. Porque estoy sufriendo porque os quiero contar las historias. Yo apuesto por la formación y por la especialización en estas cosas, ¿no? Porque no es lo mismo decir países pobres que hablar de países empobrecidos. Porque, por ejemplo, cuando hemos titulado con una lideresa tal, hay compañeros periodistas que dicen, ¿lideresa? ¿Y cómo llamas lideresa? Pues será líder, ¿no? Bueno, creo que sin una formación o una sensibilidad, que también es fácil caer en lo que llaman la pornografía de la miseria, ¿no? Y creo que también os podéis hacer una idea de qué tipo de historias son. Bueno, pues lo que intentamos hacer es un periodismo con enfoque de paz y derechos humanos, que tiene como, que parte del valor de la responsabilidad más que el de la objetividad, que es transformador, que sea capaz de promover la acción y la empatía, que es proactivo, es decir, no hay que esperar solo a que las cosas pasen. Hay cosas que están pasando y que son contables, que desafía las estructuras del poder. Ahora os pondré también algún ejemplo, que es feminista y que deconstruye los discursos hegemónicos. ¿Es fácil hacer esto? Pues no. ¿Se vive de esto? Se malvive. Se malvive. O sea, ¿qué voy a contar? Pero es que cuando la llamada o cuando la vocación o cuando la pasión es tan grande, pues uno al final tiene que hacer lo que siente que debe hacer, ¿no? Y eso es por lo que yo hago. Entonces yo trato de contar la paz desde estos principios de los que os he hablado así muy brevemente, pues transformar toda esa teoría sobre el periodismo de paz, el enfoque de derechos humanos, la transformación del conflicto, etcétera, etcétera, en historias. Y voy a terminar contándoos algunas historias que reflejan un poco pues esa filosofía desde la que yo trabajo. Sin pretenderlo, cuando ahora preparaba esto, me daba cuenta de que hay muchas historias de mujeres que protagonizan mujeres y hay muchas historias de temas de educación y de temas de mujer, de temas de medio ambiente. Entonces creo que en estos 2 años y medio, 3 años que estoy escribiendo, creo que esos son como los temas que instintivamente me llegan o me tocan o me llaman y cuento. Pues, por ejemplo, esta chica de aquí se llama Ashwini Angadi, esta ya sabéis quién es, ¿verdad? Y ella es una de las Malalas indias, la llamaron la Malala. Anda, los enlaces. Bueno, pues no tiene enlace. Ashwini Angadi es una chica india, es ciega, ella no ve, pero quería estudiar y bueno, su familia siempre la apoyó, cosa que tampoco siempre sucede, y consiguió consiguió llegar a la universidad y consiguió que instalar en la universidad el braille y ordenadores en braille para que las personas discapacitadas visuales como ella pudieran
pudieran estudiar. La denominaron como una de las malalas indias y fue reconocida en Naciones Unidas por su ejemplo. Luego, esta chica es también otra chica india que se llama Parvati Puhari, y esta es una historia que cuenta también muchas historias, porque habla del matrimonio infantil y de la educación, que son dos temas que van muy de la mano. Ella es y del deporte. Ella es una chica que cuando llegó el momento en el que tenía que casarse le dijo a sus padres que ella que no se quería casar y que ella quería seguir estudiando. Y además en el colegio había descubierto que tenía también mucho talento para el deporte. Le costó mucho, le costó incluso una huelga de hambre, porque la segunda vez sus padres al principio dijeron, venga, bueno, vale. Y a los 12 años, bueno, ahora ya sí, ya te tienes que casar. Y entonces es cuando hizo una huelga de hambre y consiguió a través de una organización una beca para poder trabajar y seguir estudiando y convertirse en una deportista. Y cuando la entrevisté en 2014 estaba entonces estudiando en la universidad y trabajaba en esta organización y era entrenadora. Más historias de educación en contextos de violencia como Guatemala, ¿no? Donde llegan, pues hay muchas historias de pandillas y de droga, de narcotráfico, etc. Bueno, pues una historia de luz en esos contextos, ¿no? Un joven, Juan Pablo Romero, que decidió embarcarse en un proyecto educativo diferente, alternativo, para que los niños y los adolescentes de Jocotenango, en Guatemala, pues pudieran acceder a otras alternativas de ocio fuera de la calle y aprender valores y música y, bueno, los patojos, las historias. Otra historia también de educación en la India, este chico, Babar Ali, decidió que quería ayudar a la educación de los niños y las niñas del lugar donde vivía y montó una escuela en el patio de su casa. A este lo llamaron el director de escuela más joven del mundo, porque tenía 9 años cuando empezó a recoger niños y niñas en el patio de su casa a enseñarles, a repasar lo que estudiaban por la mañana, los que estudiaban, y los que no, pues a enseñarles. Y hace ya mucho tiempo, porque él ahora tiene 20 y algunos años y sigue comprometido con la educación de los pequeños y bueno, y donde vive pues también ha sido bastante reconocido. Otra historia que también me gusta mucho es esta. Esta es una historia que habla de educación también. Por eso decía que tengo como una obsesión con la educación y de mutilación genital femenina. Esta chica es una chica de Masái que, bueno, pues lo mismo, cuando tuvo la edad, los padres le dijeron, bueno, pues ahora tienes que casarte y pasar por la ablación. Y ella dijo que no, porque le gustaba mucho estudiar y quería seguir estudiando. Y le dieron a elegir, bueno, pues una cosa o la otra. Y eligió someterse a la mutilación genital femenina para poder seguir estudiando.
también es una historia muy asombrosa, ¿no? Hizo una colecta con la gente de la comunidad para poder estudiar, luego era muy buena estudiante, consiguió una beca, se fue a Estados Unidos a estudiar, se doctoró en educación allí, pero su vocación, ¿no? Su misión, lo que ella sentía en la vida era que tenía que volver a Kenia, a su comunidad, y crear allí una escuela para niñas. Y allí está funcionando esta escuela para niñas, en la que, bueno, además de educación, está cambiando un poco la comunidad, ¿no? Está educando a las niñas y a las familias, y desde que su escuela existe son menos los casos de mutilación genital femenina y son más las niñas que continúan con sus estudios. Esta es parecida, pero en Uganda, esta mujer, a ver si sale por aquí, bueno, esta mujer tenía también como su obsesión con ser maestra y crear una escuela, y removió cielo y tierra y más para poder construir su escuela, y bueno, y finalmente lo consiguió. Ahí la tenéis. Luego, os decía que también hay muchas historias de mujeres. Estas mujeres, pues vamos a hablar del Sáhara, o vamos a hablar de las consecuencias del conflicto en el Sáhara. Una de las consecuencias es que es un territorio que está poblado de minas, ¿vale? Pero vamos a hacerlo desde otro enfoque. Vamos a contarlo desde un grupo de mujeres que se han convertido en desminadoras. Son poquitas, porque la mayoría son hombres los que se dedican a esto, y cómo es una forma de hablar de ese conflicto y de las consecuencias, pero al mismo tiempo de hablar de la ruptura de estereotipos y de empoderamiento de las mujeres saharauis, en este caso dedicándose a las tareas del desminado. O el deporte, que también es una herramienta de transformación y de cambio social, ¿no? Estas son un grupo de mujeres en Irán, las surferas iraníes, que han sido mujeres las primeras personas en introducir en Irán el surf. Y es también una historia muy interesante porque desafían los estereotipos de género, ¿no? Y confrontan a la gente con las ideas que tienen. Ellas dicen que los niños, cuando fueron a Baluchistán, a una región a hacer surf, donde están las olas buenas para el surf, los niños se preguntaban, oye, ¿y esto? Como eran solo chicas, ¿esto solo lo pueden hacer las mujeres, o los niños también podemos hacerlo? Luego este hombre loco y maravilloso es Menstrual Man, el hombre menstruación. A veces me preguntan, ¿y cómo te enteras de esas historias? ¿O de dónde las sacas? No sé, paso mucho tiempo de un sitio a otro, a veces es un tweet, a veces es un newsletter, a veces no sé, pero me llegan, y cuando me llega me obsesiono, y cuando vi esta me obsesioné tanto que dije, tengo que encontrarlo. Y se había hecho una película sobre él, entonces le escribí, busqué a la productora, le escribí al director de la película, me pasó el teléfono y al final pues hablé con él, porque todo esto no lo he dicho, pero como soy periodista precaria, yo no tengo presupuesto para viajar a ningún sitio, o sea, esto lo hago desde provincias, que digamos, la gran mayoría de mi trabajo, cosa que también me pesa y me genera muchos conflictos mentales, o sea, muchos conflictos, pues bueno, esa es otra historia, si queréis luego la hablamos. Bueno, pues este hombre vio un día a su mujer lavando trapos llenos de sangre y le dijo, ¿pero qué haces? Y la mujer, bueno, es que la menstruación, dice, o comemos o compro compresas. Dice, no, yo te voy a ayudar. Y se obsesionó con la tarea de ayudar a su mujer hasta que diseñó una máquina para fabricar, era un, si no recuerdo mal, creo que era mecánico,
O sea, que no es una persona con ingeniero ni estudio ni nada de eso, ¿no? Es pues un loco inspirado. Y creó una máquina para diseñar compresas low cost. Toda la historia hasta que tuvo esa máquina es también de película y bueno, si no la habéis leído o no suena, pues yo os recomiendo que veáis el documental que han hecho sobre él o las historias que han escrito sobre él. Y bueno, y creó esa máquina y con esa máquina está cambiando muchas cosas en la India y no solo en la India, porque es una máquina que está vendiendo a otros países. Cuando esta historia se publicó, a mí me escribió gente y me llamó gente en plan, oye, por favor, quiero contactar con ese hombre porque mi hijo está en una ONG en El Salvador, ya no recuerdo, ¿no? Pero allí tienen problemas de este tipo, igual les puedo ayudar, ¿no? Y solo ya esas cosas valen la pena, ¿no? Que las historias que escribes puedan provocar algo, que una persona decida, ostras, pues quiero hablar con él y quiero ver si su máquina puede llegar a este sitio. Pues, no sé, vale mucho la pena. Por encima de todo lo demás. Te quedan 5 minutos. Vale, sí, estoy acabando. Vale. Ya solo me quedan 3. Historias de medio ambiente, historias que cuentas y cambian cosas, por ejemplo la de Coca-Cola. Cuando sacamos este reportaje sobre las intenciones de una embotelladora de Coca-Cola en El Salvador, esto empezó a viralizarse muy rápidamente, se compartió un montón en las redes sociales y bueno, se hizo muy grande el tema, la campaña de Alianza por la Solidaridad, y se consiguió que el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador paralizara la licencia que tenía esta embotelladora de Coca-Cola, esta subcontrata de Coca-Cola en El Salvador, porque el nivel de extracción de agua de un acuífero en la población de Nejapa ponía en peligro la subsistencia y el acceso al agua de la población de allí. Y eso se ha paralizado. Y hace unas semanas que hablaba con una de las personas con las que hablé para hacer este reportaje, ya hace un año, y estaba por aquí por España y le pregunté, digo, ¿cómo estáis en Nejapa, ¿no? ¿Cómo van las cosas por allí con Coca-Cola? Porque a veces lo contamos y luego nos olvidamos y ya pues no sabemos qué sigue pasando en esos sitios. Y me decía, dice, pues mira, esto sigue paralizado y además hemos conseguido que el suministro de agua potable, o sea, que están cambiando cosas y probablemente el hecho de que aquí en España también se cuenten lo que hacen estas empresas, aquello de Independiente y presiones y tal. A mí en Coca-Cola estuve una semana intentando hablar con ellos y pasaron de mí olímpicamente. En cuanto se publicó me llamaron por teléfono. Oye, es que no sé qué, no sé cuánto. Pues así. Que salió hace una semana sobre ACS en Guatemala, ¿no? Pues bueno, ahí se está también intentando visibilizar el impacto sobre el medio ambiente que está teniendo la construcción de este complejo hidroeléctrico en Guatemala. Aquí ACS sí que no quiso hablar, ni decir, ni hacer nada y no sé, ya veremos lo que pasa con esto. Y luego yo quería acabar con Berta Cáceres, porque ahora ya sabemos quién es Berta Cáceres, ¿no? Y porque el reconocimiento o el sentido que tienen contar estas cosas es por personas como ella y por gente que se juega la vida en sus países por la paz, entendida como la justicia social y la equidad y la satisfacción de las necesidades básicas y todas esas cosas que estudiamos en los papeles, ¿no? Y a Berta la entrevisté en junio de 2015 y ella fue asesinada en marzo de este año
Y a mí es la primera vez que me ha pasado algo así, ¿no? Que una persona con la que has tenido un trato, con la que has hablado, después, pues que esto va en serio y que a la gente se juega la vida, ¿no? Entonces es fácil y es incluso cómodo, ¿no? Estar contando aquí, pues, por Skype, por teléfono, tal, y qué bonito, ¿no? Pero es que realmente hay gente que se está jugando la vida. Y a mí también me ha hecho preguntarme por otras personas defensores del medio ambiente, ¿no? Pues los estamos exponiendo, si estamos visibilizándolos y contamos sus historias, tal. Y Berta, ella tenía muy claro que no, y que hay que exponerse y que hay que contarlo. Y bueno, por eso ahora estoy así como un poco, no obsesionada, pero sí tengo muchas ganas de contar las luchas ambientales y tengo muchas ganas de hablar de activistas, mujeres y hombres en muchos sitios del mundo que se están enfrentando a megaproyectos de empresas occidentales, que son nuestras empresas, y en la absoluta invisibilidad y el silencio, ¿no? Entonces, bueno, si contar esto contribuye de alguna manera a tener un mundo un poco más pacífico o más digno, pues voy a acabar en plan súper pues mi vida vale un poco más la pena, ¿no? Porque, bueno, pues eso, creo que es lo que yo tengo que hacer, o por lo menos hasta ahí mi función como periodista. Gracias, excelente tu posición. Ya seguro que habrá muchas preguntas que te harán.